de 10 años, no renovables, y solo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente justificada. El presidente de la comisión será designado por el titular del Ejecutivo Federal por 6 años, al término de los cuales finalizará su periodo de 10 años como comisionado. Tendrá las siguientes facultades: coordinar los trabajos de la comisión, instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas de la comisión, presentar al titular ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de la comisión, mismo que deberá ser publicado. Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que se requiera para indagar sobre posibles violaciones de esta ley. Representar legalmente a la comisión, nombrar y remover al personal, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y delegar facultades en términos del reglamento de esta ley, las demás que le confieran las leyes y reglamentos. La comisión contará con un secretario ejecutivo designado por el presidente de la propia comisión, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa. El secretario ejecutivo dará fe de los actos en que intervenga. La investigación de la comisión se inicia de oficio de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá contener cuando menos la probable violación a investigar y el mercado en el que se realiza, con el objeto de que cualquier persona que pueda coadyuvar en dicha investigación. El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la comisión. En ningún caso se relevará en el extracto el nombre, denominación o razón social de los agentes económicos involucrados en la investigación. El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior a 30 ni exceder a 120 días. Este periodo podrá ser ampliado hasta en 4 ocasiones por periodos de hasta 120 días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello. Si en cualquier estado de la investigación la comisión no ha efectuado procesal alguno por más de 60 días, se declarará el cierre del expediente, sin prejuicio de la responsabilidad que pudiera derivar por dicha inactividad de los funcionarios públicos. La comisión dictará al acuerdo de conclusión del periodo de investigación al día siguiente en que concluya o al del vencimiento del plazo que se refiere el párrafo anterior. La comisión podrá requerir los informes, documentos que estime relevantes y pertinentes para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como solicitar a la autoridad judicial competente que le autorice la realización de visitas de verificación en cualquier domicilio del investigado, en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la investigación. La comisión podrá solicitar las visitas de verificación solo respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente en el curso de la investigación. La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes. Cuando la investigación, la comisión estime necesaria la práctica de visitas de verificación, acudirá a la autoridad judicial competente o, si no lo hubiere, a uno del orden común a solicitar por escrito la autorización para realizar la diligencia, expresando su objeto y necesidad, la ubicación del lugar a visitar, así como el objeto y alcance específicos a los que únicamente debe limitarse la diligencia. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal de la comisión que la autoridad judicial autorice, previa identificación y notificación del oficio que ordene la visita de verificación. La autoridad judicial podrá autorizar que se practique diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo caso tal autorización se expresará en el oficio que ordene la visita de verificación.
La autoridad judicial emitirá el oficio que ordene la visita de verificación, mismo que señalará por lo menos la autoridad que lo expide, el motivo y el fundamento de su expedición, el lugar donde se practicará la verificación, el objeto y alcance específicos de la diligencia, el plazo que se realizará y los nombres de los inspectores que llevarán a cabo la visita. Los inspectores, comisionados o autorizados se constituirán en el domicilio del visitado para notificarle personalmente en caso de personas físicas o a su representante legal en caso de personas morales. La orden de visita e iniciar la misma de inmediato si se encuentra. En caso contrario, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los espere a hora determinada del día. El mes siguiente para recibir la orden de visita. Si no lo hiciere, la visita se iniciará con quien esté en el lugar visitado. El visitado tendrá la obligación de permitir la práctica de la visita de verificación y la de proporcionar todas las facilidades, información y documentos que le sean solicitados, que se relacionen con la materia del orden de visita, de la orden de visita. En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado y se limitará a solicitar copia de los documentos que tengan relación con la investigación. El visitado tendría derecho de hacer observaciones a los inspectores durante la práctica de la diligencia y confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita. De toda visita se levantará acta circunstanciada, en presencia de 2 testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por los inspectores que la practicaron. Si aquella se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar estas circunstancias, en las actas será constar nombre, denominación o razón social del visitado, hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia, calle, número y fecha del oficio que ordena la visita de verificación, número y fecha del oficio que ordena la visita de verificación, objeto de visita, nombre y datos de identificación de los inspectores, nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia, nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos. Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer observaciones a los inspectores durante la práctica de la diligencia. Inserción de las declaraciones que en su caso efectúe y de las propuestas que aporte de las pruebas que aporte. Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia. Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de confirmar por escrito las observaciones hechas en el momento de la visita, así como del que le asiste para formular aclaraciones u observaciones al acta levantada dentro del término de 10 días, nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia, y en su caso la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta. En el desarrollo de la visita de verificación, la autoridad judicial, a petición de la comisión, podrá emitir el oficio de comisión respectivo para que servidores públicos, especialistas en la materia de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal apoyen en cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la verificación. Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez. La información y los documentos que la comisión haya obtenido directamente o en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación será reservada, confidencial, pública en términos de este artículo. Durante la investigación, la comisión no permitirá el acceso a expedientes y en la secuela del procedimiento únicamente los agentes económicos con interés jurídico en este podrán tener acceso al mismo, excepto aquella información clasificada como confidencial. Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la información que les sea presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar información, la comisión y dicha autoridad deberán dictar las medidas que sean conducentes para salvaguardar en los términos de esta ley aquella que sea confidencial. Para efectos de esta ley será información reservada aquella a la que solo los agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso.
Información confidencial, aquella que de hacerse del conocimiento de los demás agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento pueda causar daño o perjuicio en su posición o competitiva o a quien le haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación. La información solo será clasificada como confidencial cuando el agente económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información a satisfacción de la comisión para que sea glosado al expediente o en su caso las razones por las que no puede realizar dicho resumen. Si no se cumple con este último requisito, la comisión requerirá al agente económico un nuevo resumen. Si este último no cumple con lo requerido, la comisión hará el resumen correspondiente. Información pública, la que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión público, se halla en registros o en fuentes de acceso públicos, la comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la información confidencial ni podrá publicar y deberá guardarla en un lugar seguro que para tal efecto tenga. Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas o el afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas como esta ley podrá denunciar por escrito ante la comisión probable responsable indicando en qué consiste dicha práctica o concentración. En el caso de prácticas monopólicas absolutas o el afectado en el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta ley podrá denunciar por escrito ante la comisión al probable responsable indicando por qué consiste dicha práctica o concentración. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los elementos que puedan configurar la conducta que se estime violatoria de la ley y en su caso los conceptos que demuestren que el denunciante ha sufrido o que permitan presumir que pueda sufrir un daño o perjuicio. El reglamento de esta ley establecerá los requisitos para la presentación de las denuncias. La comisión desechará las denuncias que sean notoriamente improcedentes. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado, la comisión iniciará y tramitará un procedimiento administrativo conforme a lo siguiente. Emitirá un oficio de probable responsabilidad que contendrá el nombre del probable responsable, los hechos en materia de la práctica monopólica o concentración prohibida que se le imputen, las disposiciones legales que se estimen violadas, las pruebas y los demás elementos de convicción de los que se derive la probable responsabilidad. La comisión emplazará en el oficio al que se refiere la fracción anterior al probable responsable el que contará con un plazo de 30 días para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo. El emplazo deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el oficio de manifestación, en el oficio de probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará el desechamiento o la admisión de pruebas y se fijará el lugar y día y hora para su desahogo. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de 20 días, contando a partir de su admisión. Son admisibles todos los medios de prueba. Se desecharán aquellos que no sean ofrecidos conforme a derecho, no tengan relación con los hechos en materia del procedimiento o sean ociosos. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los 10 días siguientes, la comisión podrá llegarse y ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la siguiente fracción. Una vez desahogados las pruebas para mejor proveer que la comisión hubiese determinado allegarse, fijará un plazo no mayor a 10 días para que se formulen por escrito los alegatos que correspondan. El expediente se entenderá integrado a la fecha de la presentación de los alegatos o al vencimiento del plazo requerido en la fracción anterior.
Una vez integrado el expediente, la comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de 40 días. El reglamento de esta ley establecerá los términos y condiciones del ofrecimiento, la admisión y desahogo de los medios de prueba. En lo no previsto estará lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que debe resolverse sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos, la comisión emitirá de oficio, a solicitud de la autoridad respectiva o a petición de la parte afectada, la resolución que corresponda. En el caso del artículo 7 de esta ley, la comisión solo podrá emitir resolución a petición del Ejecutivo Federal. En todos los casos se estará el siguiente procedimiento. En caso de solicitud de parte de la autoridad respectiva, el solicitante deberá presentar la información que permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial en términos de los artículos 2 y 13 de esta ley, así como motivar la necesidad de emitir la resolución. El reglamento de esta ley establecerá los requisitos para la prestación de las solicitudes. Dentro de los 10 días siguientes, la comisión emitirá un acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para que presente la información faltante, lo que deberá cumplir en un plazo de 15 días. En caso de que no se cumpla con el requerimiento, se tendrá por no presentar la solicitud. El secretario ejecutivo dictará un acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria, con el objeto de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación. El extracto podrá ser difundido en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a juicio de la comisión. El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá ser inferior a 15 ni exceder de 45 días. La comisión requerirá los informes y documentos relevantes y citará a declarar a quienes tengan relación con el caso del que se trata. Concluida la investigación correspondiente y si hay elementos para determinar la existencia de poder sustancial que no hay condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos, la comisión emitirá un dictamen preliminar y publicará un extracto en los medios de difusión de la comisión y publicará los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Los agentes económicos que demuestren ante la comisión que tienen interés en el asunto podrán manifestar que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes ante la comisión dentro de los 20 días siguientes al de la publicación de los datos relevantes del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación. Una vez integrado el expediente en un plazo no mayor a 30 días, el Pleno de la Comisión emitirá la resolución que corresponda, misma que se deberá notificar a la autoridad competente y publicarla en los medios de difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. El Pleno de la Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones 4 y 7 de este artículo por una sola vez y hasta por un término igual a los mismos. Cuando la Comisión debe emitir opinión, autorización o cualquier otra resolución en el otorgamiento de concesiones, permisos, cesiones, ventas de acciones de empresas concesionarias o permisorias u otras cuestiones análogas, iniciará y tramitará el procedimiento siguiente. La solicitud se hará por escrito conforme al instructivo que emite la comisión. Dentro de los 5 días siguientes, la comisión emitirá el acuerdo de recepción o de prevención a los agentes económicos para que en el plazo de 5 días presente la información y documentación faltantes. En caso de no presentar la información o documentación requerida, se tendrá por no presentar la solicitud. La comisión deberá resolver dentro del plazo de 30 días contando a partir del acuerdo de recepción o del acuerdo que tenga por presentada la información o documentación faltante. Para emitir la opinión serán aplicables en lo conducente los artículos 17 y 18 de esta ley. La solicitud de opinión deberá hacerse en la fecha que se indique en la convocatoria o bases de la licitación correspondiente.
En su defecto, la opinión siempre deberá ser previa a cualquier oferta económica. La convocante deberá enviar a la comisión, antes de la publicación de la licitación, los proyectos de contrato y los demás documentos relevantes que permitan a la comisión conocer la transacción pretendida. El plazo señalado en la fracción 3 de este artículo podrá modificarse o prorrogarse por el presidente de la comisión por causas debidamente justificadas y en una sola ocasión. Antes de que se dicte resolución definitiva en cualquier procedimiento seguido ante la comisión, el agente económico podrá presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la probable práctica monopólica relativa a concentración prohibida. Para esto deberá acreditar que el proceso de competencia y libre concurrencia sean restaurables al cesar los efectos de la práctica monopólica o concentración prohibida. Los medios propuestos sean idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o dejar sin efectos la práctica monopólica o concentración, señalando los plazos y términos para su comprobación. Recibido el escrito a que se refiere el artículo 33, el procedimiento quedará suspendido hasta por 15 días en tanto la comisión emite su resolución, con lo que podrá concluir anticipadamente dicho procedimiento. En este supuesto, la comisión podrá imponer una multa de un salario mínimo por la realización de la práctica monopólica o concentración prohibida sin perjuicio de que se le reclamen los daños y perjuicios. Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en el artículo 33 una vez cada 5 años. Este periodo se computará a partir de la notificación de resolución de la comisión. Cualquier agente económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica monopólica absoluta podrá reconocerla ante la comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las sanciones establecidas en esta ley, siempre y cuando sea el primero entre los agentes económicos involucrados en la conducta en aportar elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio de la comisión permitan comprobar la existencia de la práctica, coopere en forma plena y continua con la comisión en la sustanciación de la investigación que lleve a cabo y en su caso en el procedimiento seguido en forma de juicio. Realice las acciones necesarias para tramitar su participación en la práctica violatoria de la ley. Cumplidos los requisitos anteriores, la comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá una multa mínima. No procederá a acción jurídica ni administrativa con base a la resolución que emita la comisión en términos de este párrafo. Los agentes económicos que no cumplan con lo establecido en la fracción 1 anterior podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 30, 50 o 20% del máximo permitido, cuando aporten elementos de convicción de la investigación adicionales a los que ya tenga la comisión y cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 33 para determinar el monto de la reducción, y la comisión tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la confidencial, de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. La comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico que pretende acogerse a los beneficios de este artículo 33. El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento conforme al cual se deberá solicitar y resolver la aplicación del beneficio previsto en este artículo 33, así como para la reducción en el monto de la multa. Cualquier persona física o moral, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, podrán formular ante la comisión cualquier consulta en materia de competencia o libre concurrencia, para lo cual se estará lo siguiente. Se deberá presentar por escrito acompañando la información relevante para el análisis que deba practicar la comisión. La comisión podrá, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del escrito, darle curso a la consulta o en su caso requerir la información al interesado, la cual deberá ser presentada dentro de los 15 días siguientes contados a partir del requerimiento. La comisión, dentro de los 15 días siguientes, podrá llegarse de los datos y documentos que considere necesarios para resolver la consulta, misma que los interesados deberán presentar dentro de los siguientes 10 días. La comisión resolverá la consulta en un plazo máximo de 30 días,
contados a partir de la presentación de la información requerida. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la comisión no tiene objeción de la consulta y la comisión bajo su responsabilidad podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones anteriores hasta por 60 días adicionales. Si la información no se proporciona dentro del plazo previsto en la fracción 2 anterior, se tendrá por no presentar la consulta sin perjuicio de que el interesado solicite prórroga a dicho plazo o presente una nueva consulta. Cuando los plazos fijados por esta ley y sus reglamentos sean en días, estos se entenderán como hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se hará fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Cuando no se especifique plazo, se entenderán 5 días para cualquier actuación. En lo no previsto por esta ley o su reglamento, se aplicarán supletorios el Código Federal de Procedimientos Civiles. Todos los procedimientos a que se refiere esta ley, así como cualquier solicitud, se podrá sustanciar por medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Pleno de la Comisión podrá establecer términos y condiciones para realizar los trámites por medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación. Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la Comisión o con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en el término de 10 días la información, cosas y documentos, declarar que obren en su poder en el medio de que sean requeridos, de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora que sea citado y de permitir que se realicen las diligencias de verificación que ordena la comisión. La comisión adoptará sus resoluciones preliminares o definitivas, según corresponda, con base en los hechos de que tenga conocimiento y la información y documentación disponibles cuando el agente económico emplazado o aquel cuyos hechos sean materia de investigación, así como las personas relacionadas con estos, se nieguen a proporcionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas o que se entorpezcan la investigación o el procedimiento respectivo. Lo dispuesto en el artículo 34 se aplicará sin perjuicio a las sanciones que procedan. Las facultades de la Comisión para iniciar investigaciones que pudieran derivar responsabilidades e imposición de sanciones de conformidad con esta ley se extinguen en el plazo de 5 años contado a partir de que se realizó la conducta prohibitiva de esta ley. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración del que se trate; ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se haya concentrado indebidamente sin perjuicio de la multa que en su caso proceda. Multa hasta por el equivalente a 30.500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la comisión con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra. Multa por el equivalente a 1.500.000 veces el salario mínimo general vigente para el DF por haber incurrido en algunas prácticas monopólicas absolutas. Multa hasta por el equivalente a 900.000 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber incurrido en una práctica monopólica relativa. Multa hasta por el equivalente a 900.000 veces el salario mínimo general vigente por el Distrito Federal por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta ley. Multa hasta por el equivalente a 400.000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse. Multa hasta por el equivalente de 900.000 veces el salario mínimo vigente para el DF por haber incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo de esta ley sin perjuicio de ordenar la desconcentración. Multa hasta por el equivalente a 30.000 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas en representación por cuenta y orden de personas morales. Multa hasta por el equivalente a 28.000 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal a los agentes económicos o a los individuos que hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentración prohibida o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los términos en esta ley.
multa hasta por el equivalente a 1.500.000 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber incumplido en la resolución emitida en términos del artículo 33 bis 2 de esta ley. En caso de reincidencia se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que corresponde o hasta por el 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o hasta por el 10% del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta. Se considerará reincidente al que, habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. En el caso de violaciones por servidores públicos, la comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurra el servidor público. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley se destinarán en los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. En ningún caso la comisión administrará ni dispondrá de los fondos en que se refiere el párrafo anterior. La comisión en la imposición de multas deberán considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la residencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado 2 veces o más en términos del artículo 35 de esta ley, la comisión considerará los elementos que hace referencia al artículo 36 de esta ley y, en lugar de la sanción que corresponda, poder resolver la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones, por la parte que sea necesaria para que el agente económico no tenga poder sustancial en el mercado relevante. Esta resolución solo podrá ser ejecutada por orden de la autoridad judicial competente. Para efectos del párrafo anterior se entenderá que el infractor ha sido sancionado 2 veces, cuando las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado, que el inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado y que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido más de 10 años. Las sanciones por las prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas se hayan realizado en el mismo mercado relevante. Para efectos de este artículo 37, las sanciones impuestas por una pluralidad de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas de esta ley en un mismo procedimiento se entenderán como una sola sanción. No se considerará como sanción para efectos de este artículo 3 la resolución emitida de la comisión conforme a lo dispuesto por el artículo 33 bis 2 de esta ley. Los agentes económicos tendrán derecho a presentar los programas alternativos de desincorporación en el recurso de reconsideración previsto en esta ley. Aquellas personas que hayan sufrido daños o prejuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración prohibida podrán interponer las acciones en defensa de sus derechos o intereses de forma independiente de los procedimientos previstos en esta ley.